Hola, buenas tardes, noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Sabéis que hoy vamos a hablar de emociones. Vamos a hablar de eso de la emoción es innovación. Y tenemos por aquí a unos panelistas estupendos. Le voy a dar la palabra a Julián para que los vaya presentando a todos. Hola Julián, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, emoción es innovación. ¿Es un haiku o un algoritmo? O las dos cosas a la vez, arte y tecnología. Y en ese sentido es el nombre apropiado para hablar de esa nueva inteligencia que necesitamos fundamentalmente para ser predictivos. No podemos conformarnos con tocar la realidad porque la realidad es la que es. Entonces, tenemos que adelantarnos. Para esto hemos convocado aquí a 5 gladiadores que se están pegando todo. Ha dicho gladiadores y ya ahí se ha quedado, Julián. Nos has impactado con la frase. Nunca había pensado que nos iban a llamar gladiadores. Le ha hecho efecto al mismo. Esto es el efecto de las emociones, que es de lo que veníamos a hablar. Ha dicho gladiadores, nos has dejado impactado y te ha vuelto la onda. Ya has vuelto, Julián, ya te oímos o te vemos. ¿Me oís ahora bien? Sí, nos hemos quedado en gladiadores. Vale, pues perfecto. A 5 gladiadores que van a personalizar esta sesión. Por un lado tenemos a Carmen San Francisco de la Biomimetic Science Institute. Lo he dicho bien, Carmen. Luego tenemos a Gloria, que es cofundadora del Observatorio del Futuro. Luego tenemos a Iñaki Arredondo con Más Pixel, que ya hemos trabajado juntos y sabemos de su valía. Y finalmente tenemos a Mariano de Abajo, que aparte de ser un buen amigo, está ahí también en una gran empresa como APSA, capitaneando eso de la colaboración virtual, que nos va a hablar mucho, tan importante, tan fácil, pero tan difícil a la vez. Entonces, vamos a dar paso a ellos. Vale, pues sí. Si queréis empiezo yo. Sí, adelante Iñaki, por favor. Bueno, nos han invitado aquí para hablar de estas nuevas habilidades, ¿no? De esa capacidad de transmitir y hacerlo a través de las emociones, y pues eso, me han pedido que cuente un poquito qué hacemos en MadPixel y en Second Canvas, que es el nombre de la plataforma que hemos creado, y por resumir mucho, básicamente lo que hacemos es una conjunción de arte y tecnología que se basa principalmente en combinar dos cosas: imágenes de súper alta resolución de obras de arte, imágenes gigapíxel, que si no habéis visto ninguna, es estas imágenes que te permiten en una calidad perfecta acercarte hasta un nivel en el que puedes ver la pincelada o el craquelado de la obra y el lienzo, ¿no? Y combinar esas imágenes de súper alta resolución de las obras de arte con narrativa, con storytelling. Es decir, contar historias que hay detrás de esas obras que a veces conocemos, pero muchas veces no, sobre todo basado en los detalles de las obras a distintos niveles, que nos hacen cambiar la percepción de las propias obras de arte, ¿no? Porque una cosa es lo que te transmite una obra de arte cuando la ves, muy parecido a lo que te transmite una persona cuando la ves, y otra cosa es cuando la conoces, ¿no? Y para conocer a la obra de arte tienes que saber más sobre ella y te tiene que contar algunos secretos y tienes que tener un tipo de relación distinta. Y eso es lo que intentamos hacer realmente. Cuando combinamos arte y tecnología con Second Canvas, lo que intentamos hacer es cambiar la experiencia que uno tiene con el arte. Hoy mismo hemos lanzado, estábamos comentando, un proyecto con el Museo del Prado, que el Prado ha lanzado hoy su primera visita virtual, y ha sido pues una visita virtual gigapíxel de las que hacemos en Second Canvas.
que lo que permite básicamente es moverte por todo el espacio de la exposición, que en este caso es la exposición Pasiones Mitológicas, acercarte a cualquier elemento que veas a tu alrededor, incluso más cerca de lo que lo verías en la propia sala. Y luego además hay 7 obras en concreto que hemos digitalizado de forma independiente, que en ellas ya te puedes acercar a ese nivel de pincelada y ver más de lo que el ojo humano puede ver a simple vista, ¿no? Y esas 7 obras además tienen historias adicionales contadas sobre la simbología, los elementos, algunas cuestiones ocultas, secretas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una experiencia así? Que realmente tu percepción cambia porque lo que te está transmitiendo esa experiencia va mucho más allá que ver algo o escuchar algo o leer algo. Es la combinación de todo que empieza a producirte emociones. Y nosotros solemos decir que cuando las obras de arte producen emociones, pues ya trascienden a otro plano. Y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Que parece mentira que se pueda conseguir trascender a ese otro plano cuando estás puramente con algo digital y no tienes la obra física delante, pero si lo pensáis, en realidad hoy en día casi toda la relación que tenemos es a través de imágenes digitales. Ahora mismo estamos todos aquí y estamos viéndonos a través de una pantalla, ¿no? No nos estamos viendo en persona. Y aún así somos capaces de vernos, de reírnos, de transmitir y se empiezan a percibir las emociones a través de la pantalla, con lo cual no os extrañéis de que realmente hayamos conseguido que puedas visitar una exposición y disfrutarla desde casa a un nivel que nunca te habrías imaginado antes, ¿no? Y además esta exposición de hoy del Prado, hay otras. Está la colección del Mauritshuis de la Haya, que es un museo pequeñito muy potente de pintura flamenca, que tiene pues, obras como la famosa Joven de la Perla, algunos Rembrandt y otras espectaculares. Hay una exposición de Delibes que también hemos hecho en formato visita virtual gigapixel, otra de la ciudad de San Sebastián, etcétera. Bueno, hay muchas posibilidades de explorar esta experiencia, ¿no? Y yo creo que al final en lo que aterrizamos es en que efectivamente esas nuevas habilidades que vienen a partir de ahora, bueno, que ya están aquí desde hace años, pero que inevitablemente vienen para quedarse ya, es desarrollar esas capacidades para poder transmitir en este mundo cada vez más digital, donde al final no se trata solo de transmitir información o de contar cosas o de visualizar cosas, ¿no? Sino que hay que transmitir esas emociones que hacen que el contenido que hay detrás, la información que hay detrás, la experiencia que hay detrás, la diversión que hay detrás, se multiplique. Y entonces lo que está pasando de repente cobra otro nivel, ¿no? Y bueno, yo creo que mejor dejarlo aquí y que luego pueda haber preguntas y además mis compas tienen cosas muy interesantes que contar, que yo algunas ya las sé y vosotros no, así que os toca. Pues muy bien, me parece que me toca a mí. Y un poco, muchísimas gracias, me ha encantado lo que has dicho, Iñaki. En realidad es sorprendente cómo en estos momentos la tecnología pone en nuestras manos cosas tan maravillosas que además están a miles de kilómetros muchas veces, ¿no? Así que creo que vivimos una generación con muchísima suerte, ¿no? Bueno, yo soy Carmen, como he comentado Julián, para mí es un lujo y un placer. Estoy agradecidísima a la organización por haberme invitado. Soy Carmen San Francisco, dirijo el Biomimetic Science Institute. Es un instituto de ciencias biomiméticas, que uno de los primeros temas que me pregunta todo el mundo es de dónde viene la palabra, ¿no? La palabra biomimética la acuñó un biofísico en la década de los 50, Otto Smith, que de alguna manera puso en valor, reconociendo la palabra, en cuanto a que había ciertas personas, y muchas veces muy ilustres, que se inspiraban en la naturaleza para resolver temas, ¿no? Y en unos momentos tecnológicos tan avanzados como los que nos encontramos ahora, por ejemplo, como ejemplo, voy a comentar un poco qué hacemos en nuestro instituto, ¿no? En nuestro instituto parece que la bioinspiración solo puede ser aplicada a, por ejemplo, a copiar, ¿no? Pero sí, nos estamos, dijéramos, inspirando o copiando, pero en muchísimos campos, ¿no? En los procesos, en los productos, en los sistemas. De hecho, tenemos bioinspiración artística, grandes pintores y escultores y arquitectos que son referencia, que sus obras como Gaudí están basadas siempre
en la visualización natural, ¿no? Pero así, durante toda la etapa creativa, la bioinspiración, como Leonardo da Vinci se hizo una pregunta muy sencilla, ¿no? Y es, ¿por qué yo no puedo volar? ¿No? ¿Qué necesito para poder volar? Se bioinspiró y básicamente se fabricó las primeras alas para intentar imitar con eso a un animal que ya conseguía hacer lo que él no podía, ¿no? Dentro de la oficina nosotros nos dedicamos, todo el mundo nos dice, os dedicáis a, de alguna manera, compartir la ciencia biomimética con la intención de, dijéramos, enseñar esa técnica, pues sí, pero ¿en qué campo? Prácticamente en todo. La biomimética se aplica a la economía, a la salud, biotecnología, sobre todo en procesos creativos de todas las disciplinas, ¿no? En estos momentos estamos en varios proyectos Horizons europeos, pero en proyectos desde biotecnología hasta ingeniería aeroespacial. ¿Por qué? Porque tanto en materiales, que todo el mundo conoce la bioinspiración típica que pasó en los últimos olímpicos, donde tuvieron que prohibir el tema de los tejidos en natación bioinspirados, que hacían que tuvieran más flotabilidad los nadadores, por lo cual solo se tenían que dedicar a avanzar y realmente les daban segundos de ventaja, hasta últimas tecnologías que en estos momentos están revolucionando el sector, por ejemplo, en ingeniería de enjambre, que se utiliza muchísimo en robótica, que tiene que ver con logística organizacional, perdón. Pero que también vemos en drones de enjambre, que los estamos viendo muchísimo en entretenimiento, también se ha visto en los últimos juegos, donde se encargan de luminotecnia, pero que también se están utilizando para otros procesos en, sobre todo, bioseguridad y también a nivel de seguridad y sobre todo a temas navales y demás, porque, por ejemplo, una de las últimas biotecnologías que se está utilizando muy recientemente, que tiene que ver con la bioinspiración, tiene que ver con sonares bioinspirados directamente en delfines, que se están aplicando en estos momentos para modelos predictivos para tsunamis, que están funcionando con un proceso de error de menos del 0,1%, ¿no? Con lo cual, la bioinspiración se está aplicando en múltiples campos, ¿no? Y sobre todo en temas de procesos creativos en estos momentos que tengan que ver con ingenierías, procesos, productos y sobre todo con nuevas tecnologías. En estos momentos nuestra oficina está dedicada a un 70% a la investigación pura y dura, un 30% a modelos básicos, básicamente a metamodelos de pensamiento, en el cual se ha de cambiar el proceso cognitivo para poder avanzar hacia nuevos procesos creativos. Y el otro por ciento que nos queda muy pequeño para poder transmitirlo en comunicación, en el cual hacemos desde documentales, ahora empezamos con una revista, ya que trabajamos a nivel internacional con un grupo que se llama RI3, es una red internacional de biomimética con más de 80 investigadores, 32 universidades unidas de todas las disciplinas, desde emprendimiento hasta, como comentaba, biotecnología y demás. Y un poquito, esto es un poquito lo que hacemos, y en cuanto hablamos de bioinspiración y también de emociones, por ejemplo, un dato muy pequeño, y es que todos podemos reconocer, ¿no? Muchas veces cuando vemos en algo, voy a explicar el extremo más extraño, ¿no? Cuando hablamos de entretenimiento, muchos de nosotros o casi todos somos consumidores de cine y televisión, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos por qué nos gusta a veces una fotografía analógica, nos gusta más que una fotografía completamente digital, ¿no? La carrera tecnológica de lo digital ha estado detrás durante muchísimos años para poder imitar lo que el analógico nos daba, que eran 11K y sobre todo
generaba un cuerpo práctico en el cual veíamos, por ejemplo, una imagen de un ser humano con un desenfoque natural y una pequeña bruma, sin darnos cuenta que nosotros le llamamos blur, y sin embargo veías una fotografía con 40 megapíxeles, con toda la definición del mundo, delante y detrás, y sin embargo esa que parecía una imagen más sucia que nos da el analógico nos gustaba más, nos generaba emociones, ¿no? Pues por una forma, y en realidad una idea muy sencilla, ¿no? El ojo humano no tiene toda la definición de los 40K. El ojo humano se centra en un objeto y cuando visualizamos algo o una persona o un objeto, nos estamos centrando en él, todo lo que queda por detrás que se difumina. Y el analógico, de alguna manera, nos estaba dejando ver de la manera que el ojo humano está viendo, es lo más parecido, con lo cual esa comodidad nos emociona porque de alguna manera nos alinea con nosotros mismos, ¿no? Esto se trabaja mucho porque a nivel de nuevas tecnologías y diseños tecnológicos a la hora de desarrollar material fotográfico a todos los niveles, se busca imitar lo que ve el ojo humano. E incluso cuando vemos esa especie de desenfoque que te da la cámara antigua, nos gusta porque nos retrotrae a nuestra propia visibilidad. Esto es un poquito como ejemplo para que comentaros y dejarlo aquí también en manos de Mariano, de decir que la biomimética sirve para trabajar al lado de grandes desarrolladores tecnológicos que de una o de otra manera, para poder progresar en sus campos, tira de gente como nosotros para poder decir, vale, ¿hacia dónde vamos a ir para encontrar un nicho de mercado que de alguna manera emocione más y te haga hacer esa compra o llene las expectativas de un ser humano, ¿no? Pues en estos momentos las cámaras nos dan cada vez más y más y más tecnología, pero buscamos que aunque tengamos toda la información, por ejemplo, fotográficamente hablando, imiten lo que el ser humano ve por naturaleza, ¿no? Que es un poquito desenfocado, incluso a veces tenemos un poquito no tan claro todo, los colores muy vivos porque es lo que nos acaba gustando y al final eso es lo que nos hace escoger un producto u otro. Y esto es uno de los ejemplos que os quería decir, un poco cómo podemos aplicar la biomimética hacia proyectos de construcción de maquinaria tecnológica, porque al final todo lo llevamos en la mano. En un teléfono móvil cargamos una cámara de fotos o una cámara de vídeos a la vez. Y un poco yo creo que hasta aquí lo dejo en manos de Mariano. Y nada, de nuevo muchísimas gracias y sigo escuchando a los demás compañeros. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues vamos a dar paso a Mariano. Muchísimas gracias, Carmen, Gloria, Iñaki, Julián. Bueno, yo hoy estoy aquí para contar en unos minutitos mi experiencia como teletrabajador. Yo soy teletrabajador desde el 2002, cuando el wifi apenas había entrado en nuestros hogares y Skype ni siquiera existía, ¿no? La verdad que todo ha evolucionado mucho desde entonces, nosotros incluidos. De hecho, cuando hablamos de teletrabajo, realmente las aplicaciones, aunque han avanzado, no han avanzado tanto como la sociedad. Y la sociedad es la que permite o no permite el poder teletrabajar, ¿vale? Tengo aquí un dato que he estado mientras preparaba estos 10 minutitos que quiero hablar con vosotros. Según datos de Eurofund, en España, a causa del confinamiento, hemos pasado de tener un 8% de teletrabajadores a un 58%, así en un plis, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar que el teletrabajo no es lo que hemos vivido durante la pandemia. Durante la pandemia ha sido, bueno, y está siendo algo parecido a lo que es a lo que debería de ser el teletrabajo en el futuro cuando por suerte todo esto termine o cambie. Yo ya no sé cómo va a terminar esto. El teletrabajo tiene muchos beneficios. Ya veréis que por mis palabras que soy un fiel defensor del teletrabajo, y algunos inconvenientes. Y hay que reconocerlos que existen.
Y una de mis labores en mi trabajo y una de las labores que quiero transmitir hoy aquí es que esos inconvenientes, esos problemas que nos trae el teletrabajo se pueden mitigar o incluso se pueden eliminar, pero sobre todo están basados en cómo el ser humano se adapta a la tecnología. Antes Iñaki hablaba de cómo el arte, la tecnología nos la puede traer y podemos apreciar cosas que sin ella no las podríamos apreciar. Carmen nos ha hecho luego una disertación de cómo la tecnología y el ser humano, esto que nos contaba sobre las fotos, que me parece interesantísimo, y con el teletrabajo ocurre lo mismo. Con el teletrabajo, pensad que no es que estemos metiéndonos, no es que estemos todos en la misma habitación, porque no estamos. De hecho, a mí me veis ahora en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, y eso cambia mucho. Ahora mismo, bueno, incluso veo que me estoy moviendo y dependiendo cómo me da la luz, parezco o que estoy muy blanco, blanco nuclear, que es lo que realmente estoy, hasta incluso si me muevo un poquito, parece que tengo hasta que he tomado el sol, no es cierto. ¿Vale? Entonces, todos estos cambios, todas estas cosas como el entrar en casa de los demás, hace que nos comportemos de forma distinta. Cuando yo miro a la cámara, no es lo mismo que si os estuviera mirando a los ojos, pero sí que es cierto que me permite hacer algo que de otra forma sería imposible. Y sobre todo, por ejemplo, en un caso muy concreto que soy, no nos podríamos juntar tanta gente y vernos las caras. Entonces, el teletrabajo tiene ese gran poder de acercar a las personas y si no recordáis, uno ya tiene unos cuantos años y recuerda cuando ponían las películas estas de ciencia ficción que en la televisión veían cómo la gente se podía hablar y tal, y tú solo pensabas en el teléfono que tenías con un cablecito y que no te permitía nada más. Bueno, pues ahora eso es una realidad, el que podamos estar todos juntos hoy. Y ¿qué es lo que vemos como... Tengo aquí una lista de pros y contras que me he hecho para que no se me olvidaran así los principales. Y si los agrupamos, por ejemplo, para la sociedad, esos pros, pues mira, nos evitan desplazamientos y atascos, disminuye la contaminación de una forma bastante importante. Se está repoblando el medio rural, esto que tanto se habla ahora de la España vaciada, bueno, pues hay gente que está volviendo felizmente a sus pueblos o a pueblos que ni se imaginaban. El teletrabajo también facilita la integración de personas con discapacidad, esa movilidad que no todos tenemos y que hay algunos que ahora pueden disfrutar de poder acercarse a nosotros. De cara a la empresa, que no nos olvidemos que si hablamos de teletrabajo tiene que haber un beneficio tanto para la empresa como para el empleado, porque sin ese binomio esto nunca iría hacia adelante. Bueno, pues las empresas se están dando cuenta de que tienen unos aumentos de productividad bestiales, pero bestiales. ¿Por qué? Pues bueno, pues que reducen accidentes en itinere, tienen menor absentismo laboral, a la hora de asistir a una reunión nos hemos vuelto hiperpuntuales. Cuando empezábamos hoy, Gloria quería empezar a las 9, porque es que en un medio virtual es que se empieza en punto, es súper fácil. Y de hecho, yo en las últimas reuniones que tengo, cuando alguien te llega y 2 o 3 minutos, te pide disculpas por llegar tarde. Yo flipo, o sea, hace un año, si alguien llegaba 5 minutos tarde, pues llegaba 5 minutos tarde y era el que llegaba pronto. Empezaba uno a pedir disculpas a partir de los 10 minutos de retraso. Pues eso ha cambiado. Bueno, ha cambiado. Había cambiado ya, pero ahora lo hemos vivido la mayor parte de la población. Ahora todos somos conscientes de eso, ¿no? Los trabajadores para las empresas es alucinante. Leyendo por ahí, no sé cuánto de verdad será, pero sí que es cierto que todos lo sabemos, que cuando teletrabajas, trabajas más horas.
Por ahí dicen que hay como un 60% de aumento de horas extra. Yo no sé si serán ese 60% o no, pero sí que hay más horas de trabajo. ¿Por qué? Porque estás en un medio en el que te sientes cómodo. Estás en casa y en casa uno se siente cómodo. En la oficina el boli se cae. Es que se te cae y dices, pues yo de aquí me quiero ir. Y eso nos pasa a todos de una o de otra forma. Bueno, aparte de la reducción de costes para la empresa, bueno, los edificios ahora cuestan menos porque, claro, no estamos en ellos o se está menos. Lo que vale el cubículo donde está una persona, no solo por el espacio, que en Madrid el metro cuadrado al precio que está, sino por la calefacción, los servicios centrales de seguridad, limpieza, etcétera, etcétera, te los estás ahorrando. En mi empresa estamos ya de antes de la pandemia, trabajamos mucha más gente de la que cabe en el edificio. ¿Por qué? Porque rotamos. Entonces, como rotas, no necesitas tanto espacio y eso pues es un considerable ahorro. También te reduces los costes de viajes, desplazamientos urbanos, incluso ya lo de pasar taxis, es que tiene que ser algo muy importante, una presentación muy importante para ir in situ. Y que sí, y que hace falta a veces, sí. Ahora también nos estamos dando cuenta que muchos de los desplazamientos que hacíamos antes realmente no eran tan necesarios. Y estamos cambiando nuestro paradigma. Pero bueno, eso lo hablo un poquito más adelante. Y las empresas tienen también un punto que es genial y es la atracción de talento que antes no podías obtener. Ahora hay gente que está ubicada en la otra parte del mundo, pero que es el único tío o la única tipa que te hace ese trabajo y que lo hace tan bien, ahora puedes incorporarla a tu plantilla. ¿Por qué? Porque ahora no necesita estar donde está tu sede oficial, ¿vale? Y eso es una gran ventaja. Y por supuesto, el teletrabajo tiene que ser bueno para el trabajador, porque si no el trabajador te dice, no, que yo voy a la oficina. ¿Qué es lo que te da el teletrabajo? Pues te da un equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral fenomenal, porque no tienes que desplazarte, porque las pausas que haces del café ahora a lo mejor pueden ser unas pausas para ir y tender la lavadora y vuelves corriendo a la siguiente reunión. En definitiva, eres más libre de poder utilizar tus tiempos muertos en cosas que realmente a ti te importa y a tu empresa no le perjudica porque, como decíamos antes, estás trabajando incluso más, ¿vale? Bueno, pero claro, ¿dónde están los problemas? Pues igual que antes he dividido entre sociedad, empresas y empleado, llevo estrujándome la cabeza y realmente luego en la parte de preguntas, no sé si me vais a preguntar, pero yo sí que os voy a preguntar, porque he estado pensando y es que para la sociedad no veo problemas con el teletrabajo y a lo mejor vosotros me ilumináis, pero no los veo. Para las empresas, pues hombre, hay uno pequeñito que es algunas empresas no tienen infraestructura tecnológica, pero con las herramientas que tenemos hoy de Microsoft, de Google, Zoom, esto que estamos utilizando, el Dropbox, o sea, hay cantidad de herramientas que te permiten teletrabajar y a unos precios muy, muy, muy competitivos. De tal forma que dar ese salto al teletrabajo y obtener todos los ahorros que hemos hablado antes están al alcance de prácticamente cualquier empresa. Sí que es cierto que hay una preocupación bastante grande por parte de las empresas y cuanto más grande es la empresa, mayor todavía, y es la seguridad de la información, porque cuando teletrabajamos no solo enviamos información a través del cable, sino que tenemos información en nuestra casa. Y eso a la hora de tener información confidencial es un potencial peligro, porque antes tú guardabas cualquier información que tuvieras en papel en el cajón que tienes en el escritorio de la oficina. Ahora lo podemos tener más en casa, aunque antes también te pudieras llevar el papel, pero ahora tienes todo el papel en casa. Si bien yo os pido por favor que intentéis tener el menor papel posible,
por aquello de ser más sostenibles. El absentismo no controlado es otro de los problemas que se quejan las empresas. Y bueno, si escribís en Google problema, absentismo, teletrabajo, lo primero que aparecen son 10 empresas de software que te están controlando cómo estás teletrabajando. O sea que si quieres realmente controlar a tus empleados en remoto, puedes. Yo no lo recomiendo. Para mí, ya que estamos teletrabajando, lo que debemos de cambiar es el paradigma de trabajar por presencialismo, por horas trabajadas, a trabajar por objetivos. Si tú trabajas por objetivos, la gente sabe lo que tiene que hacer, trabaja más y mejor. Y no te importa tanto cuánto trabaja y a qué hora trabaja, porque al final va a trabajar más y va a ser más feliz. Otro problema que encontramos en el teletrabajo es que la gente se aísla. Y cuando te aíslas por equipos, a veces sí que es cierto que se convierten en silos, pero tiene sus soluciones que quiero comentar más adelante, y si veo que me extiendo, lo hablamos ya en el turno de preguntas. A veces cuando teletrabajamos, esa distancia que nos genera el estar en entornos distintos va a hacer que equipos que están más cohesionados puedan descohesionarse, que se separen. También tiene su solución, pero sí que es cierto que es un problema importante. Para compensar eso, soluciona problemas de convivencia. Yo he vivido en mis carnes problemas en un equipo en el que había muchos roces, y desde que estamos teletrabajando todos, ahora todo es mucho más fluido. Bueno, a veces la distancia también es buena, que no siempre el verse todos los días es agradable. De hecho, tener al jefe allí en su casa y tú en la tuya también relaja. No le ves las 8, 9 o 10 horas que puedas estar en la oficina. Y también hay otro problema que hablaba antes de los edificios. Evidentemente no todas las empresas están preparadas para el teletrabajo, ninguna estaba preparada para la pandemia, y es cierto que hay inversiones en edificios que no están amortizadas y que sí que preocupan a las empresas, aunque también tiene su solución, pero es bastante más complicada. Voy a enumerar rápidamente porque ya me estoy yendo de tiempo. Los contras de los empleados, pues bueno, las casas no están preparadas, sobre todo no están preparadas para la pandemia. Cuando somos varios tirando del mismo wifi, el wifi peta, así que tenemos que cablear un poquito más. Para las personas que viven solas, el aislarte un poquito más es un problema porque genera soledad, y eso para nuestra mente, que al final para nosotros es uno de los temas más difíciles con los que luchar cuando estamos teletrabajando, y cuando estamos teletrabajando tantísimo tiempo. Genera también estrés por falta de preparación tecnológica, por resistencia al cambio, a veces cambios que nosotros no queremos porque no tiene por qué gustarnos el teletrabajo, sobre todo en tiempos de pandemia en los cuales estamos obligados a estar lejos. Puede generar alteración del sueño, sobre todo porque no controlamos los horarios, tanto como la hora de entrar en el trabajo, la hora de salir. No somos capaces de gestionarlo. Eso sobre todo pasa al principio. Cuando va pasando más tiempo ya nos vamos acostumbrando, y si no nos acostumbramos tenemos que marcar pautas. Hay fatiga visual porque no salimos, estamos más tiempo en casa, de tal forma que nos volvemos más miopes. De hecho, hay bastantes estudios al respecto. Y nos volvemos más sedentarios, no nos movemos y tenemos la nevera más cerca, así que nos podemos poner bastante cebollones si no somos capaces de tener una disciplina a la hora de movernos y hacer algo de ejercicio. Un problema muy importante es que tenemos que explicar a veces a nuestra familia que cuando estamos teletrabajando no estamos en casa conectados con Facebook o Instagram, estamos trabajando, así que la lavadora tiene que esperar como si no estuviéramos,
el poder atender a los niños, lo cual es un gran problema, es complicado, sobre todo en tiempos de pandemia y para los padres que tienen niños pequeños, pero bueno, eso también tiene su solución y las empresas pueden ayudar bastante en ello. Para resolver todo esto, simplemente decir que las empresas tienen que potenciar sus recursos humanos y generar más team building. Hay varias formas de trabajar con ello. Yo las he estado usando tanto en mi empresa como aquí trabajando con el observatorio, pero hablamos más adelante porque veo que ya me he pasado del tiempo. Y sí que quería decir que todos estos problemas bien trabajados, bien estructurados, podemos superarlos. Y muchas gracias. Gloria, te doy paso, que si no me enrollo y me emociono con esto del teletrabajo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues mi parte, quiero hablar de la importancia del arte y sobre todo de incluir el arte en la educación para precisamente poder trabajar esas habilidades que, como ha dicho antes Iñaki, están aquí hace ya tiempo, pero cada vez empiezan a ser más y más importantes. Y para empezar con ello, quería compartir con vosotros lo siguiente. Ya que hablamos de arte, pues quiero compartir con vosotros una pequeña cosa. Gloria sabe darle emoción. Sí, sí, yo estoy dando emoción porque creía que lo tenía por aquí, pero ahora sí. Vale, y ahora que voy a compartir esto con vosotros, os quiero pedir algo, ¿vale? Y es que todos las espectadoras y espectadores, los panelistas, escuchéis una música que voy a poner. Y me gustaría que a través de esta música, escuchando cada uno de los instrumentos que van añadiéndose a la música, empezáramos a imaginar una historia. Vamos a pensar que cada uno de esos instrumentos es un personaje que entra en escena. Y en esa escena van a pasar cosas. Así es que os voy a pedir a todos que cerréis los ojos, que escuchéis la música y que imaginéis una historia llena de personajes. Cada instrumento es un personaje. Vamos a ver si puedo compartirlo con vosotros.
Bueno, pues espero que os hayan sugerido muchas cosas. Es la Barbería del Sur, el tema se llama Très Joli y está dedicado a un gran compositor catalán que se llama Carlos Benavent, que nació ahí en el Poble Sec y que es un gran, bueno, está todavía vivo lógicamente y es un gran compositor de jazz y ha tocado pues con gente como Miles Davis, Chick Corea, etc. Este era el ejemplo que os quería poner, ¿no? De cómo nos formamos las personas que estamos en el mundo del arte. Esta música fue una música que nos puso un director de teatro que se llamaba Omar Grasso, que desgraciadamente falleció, argentino, y a través de esta música nos hizo escribir historias, nos invitó a escribir historias, nos invitó a imaginar, nos invitó a pensar en imágenes y nos invitó a contemplar el mundo desde la emoción. Cuando hablamos de que la emoción es innovación, creo que a ninguno de nosotros se nos escapa que las artes están muy relacionadas con esta emoción. Es curioso porque ahora estamos hablando de la emoción, pero fijaros que durante mucho tiempo se consideraba que, bueno, de hecho la gente hablaba, es que mis emociones me traicionan, ¿no? Es que es horrible, es que mis emociones no las puedo gestionar, no sé qué hacer con ellas, ¿no? Y también había, ¿sabéis? Esa especie como de tema de género, ¿no? Las emociones son de las mujeres, ¿no? ¿Os acordáis, no? Un señor, un hombre no puede tener emociones, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Cómo esto está cambiando y la importancia que tienen las emociones ahora mismo en el trabajo y la importancia que tienen también en el futuro que ya está aquí, con el que estamos trabajando. Y fijaros todavía las grandes problemas que hay con este tema, incluso en las familias ahora mismo en España, que muchos hijos, muchas hijas, se les permite dedicarse a temas artísticos mientras que están en la época esta del bachiller y tal, ¿no? Pero a la hora de estudiar una carrera ya las mamás y los papás ya no lo tienen tan claro, ¿no? Y sin embargo, ¿qué futuro hay en el arte? Hace ya unos años, en 2002, me invitaron en un seminario europeo que se llamaba El futuro de la educación a hablar sobre el papel de las artes en la educación del futuro. Esto os estoy hablando del año 2012 aproximadamente, cuando presentamos este trabajo en Florencia. Precisamente hablábamos de la necesidad de estas habilidades de imaginación, estas habilidades de creatividad, estas habilidades para conectar con lo que nos rodea y fijaros incluso en el entorno virtual en el que estamos trabajando. ¿Cómo puedo yo traspasar esta cámara? ¿Cómo puedo llegar a la gente? Muchos, no se os escapa, que llevo mucho tiempo trabajando con el tema de la voz y de la locución, etcétera, ¿no? ¿Qué poder tiene la voz para todo esto? Estamos pegando un cambio y ese cambio tiene que ser cada vez más presente. El pensamiento racionalista está empezando, chicas y chicos, afortunadamente creo yo, a ir poco a poco desapareciendo para dar lugar, espacio a lo fenomenológico y a lo que significa recibir los mensajes de otra manera. Hace algunos años, en la Escuela de Arte Dramático, el gran escritor y escenógrafo, director Francisco Nieva, no sé si os sonará a todas vosotras, pero es una personalidad importante en el mundo del teatro, nos explicaba cómo en la Edad Media la comunicación no era lineal, sino que ocurría que la gente iba a la plaza de un pueblo, iba viendo diferentes diferentes estancias, por ejemplo, la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces veía en un lugar, en una parte de la plaza, estaba el nacimiento del niño. En otra parte de la plaza estaba la crucifixión. En otra parte estaba cuando Cristo hablaba en el templo.
y cómo la gente no recibía un mensaje lineal, sino que iba por la plaza y entonces iban diciendo, mira, mira, mamá, un niño pequeño, y entonces de pronto, mira, ya, y mira, ahí está, ay, mira, y aquí está pasando otra cosa, es decir, recibieron una visión global del mundo. Y esto es de alguna manera lo que está pasando y todo lo que las artes nos pueden enseñar sobre esto. Hay una amplia literatura, la gente habla siempre de la intuición en el arte, pero en realidad hay un poderoso cuerpo de conocimientos de escritores, de directores, de pintores, de escenógrafos, que de alguna manera nos están comunicando cómo podemos, diríamos, abrir un nuevo futuro que nos está esperando, ¿no? Es interesante que todo esto de lo que estamos hablando, y quería compartir otra cosa con vosotros, es algo de lo que se está hablando en muchos sitios. En 2011, creo que fue, se publicó un trabajo de un sitio que se llama el Instituto del Futuro, que está en Palo Alto, en California, y en ese estudio nos hablaban ya de las nuevas habilidades del futuro. Nos hablaban de cómo iban a ser las nuevas habilidades del futuro. Ha pasado ya mucho tiempo, desde 2012, pero es interesante ver, y quería compartirlo con vosotros, cómo, perdonadme que voy a compartirlo, cómo sí, tengo aquí tantos archivos abiertos, lo siento, que es que ya, vamos a ver si podéis verlo. Bueno, os estoy dirigiendo a la página web del Observatorio del Futuro. Luego os enseñaremos unos libros que tenemos por aquí, porque hay que recordar que en este evento queremos hablar de una colección que con la que estamos trabajando. Una colección de ebooks y audiolibros. Bueno, aquí los veis algunos de ellos, luego hablaremos de ello. Esta colección se va a llamar La emoción es innovación y tenemos ya algunos títulos publicados. Pero, por cierto, que algunos de estos títulos, a todos los que habéis participado en este encuentro, sabéis que podéis recibirlos gratuitamente a lo largo de la feria. Os lo digo porque os invitamos a que podáis contemplarlos. Y aquí, a ver si lo encuentro aquí. Sí, mirad, no sé si lo veis. ¿Veis esto, verdad? Sí, vemos la diapositiva, Gloria. Fenomenal. Los circulitos y estrellitas. Muy Ahí, bien. bueno. Pues mirar, este es el estudio que hizo el Instituto del Futuro. Y el Instituto del Futuro hablaba de 6 grandes drivers. Esto es un estudio de 2000, creo que es de 2011. Es el estudio. Es la primera vez que yo contacté con el Instituto del Futuro. Y veis aquí los 6 grandes drivers: extrema longevidad, mundo computacional, organizaciones superestructuradas, un mundo conectado globalmente, una nueva ecología en los media y el nacimiento o el incremento de las máquinas y los sistemas inteligentes. Os suena todo, ¿verdad? Estamos justamente viviendo este mundo. Fijaros que ya hablaban en 2011 de ello. Y unidos a estos 6 grandes drivers están las habilidades del futuro que ellos hablaban. Sense making, es decir, la capacidad de comprender el sentido profundo de las cosas, la parte subtextual de la comunicación, lo que nos conecta como seres humanos,
las emociones que se transmiten en un sitio como este, en un lugar virtual, y desde luego en un sitio presencial, cuando estamos con un grupo de amigos o en un trabajo, de pronto empiezan a ocurrir cosas. Pensamiento novedoso y adaptativo, fijaros si es necesario. Transdisciplinariedad, que ya está ocurriendo en muchísimos ámbitos. Inteligencia social, la capacidad de conectar empáticamente con otros. New Media Literacy, o sea, alfabetización en los media. Design Mindset, diseño del pensamiento, diseño del behavior, del comportamiento. Competencias cosculturales, gestión del conocimiento y un mundo computacional. Fijaros estas habilidades. Pues lo que yo planteaba en Florencia es que todas y cada una de estas actividades se trabajan de manera profunda en los estudios artísticos. Yo puedo hablar con más profundidad de los estudios de arte dramático, pero cada uno de los autores, cada uno de los ejercicios, cada uno de los elementos que hemos ido estudiando en la Escuela de Arte Dramático, en la RESAT, en mi caso, tienen que ver totalmente con el desarrollo de cada una de estas habilidades. ¿Por qué esto nos enseña en la escuela? ¿Por qué esto no se incluye en la educación cuando estas habilidades no es que sean necesarias ahora, sino que cada vez van a ser más necesarias? Pues esto es un poco lo que os vengo a traer y no me quiero alargar más. Os quiero enseñar aquí los libros, que además los ha puesto muy bien Julián, ¿no? La emoción es innovación, la nueva inteligencia que necesitamos. Aquí tenemos Los dioses de nuestros padres, que es un libro que ha escrito recientemente Julián, el manual del comunicador, en donde hablamos de las habilidades de liderazgo. Fijaros que en todos estos manuales que compartimos con vosotros, en todos hablamos de cómo las técnicas artísticas son esenciales para adquirir esos conocimientos. Comunicar, por ejemplo, comprender lo que es el subtexto, comprender qué es lo que está pasando en una relación, es básico. Y bueno, pues yo creo que ya me he alargado bastante. Yo creo que está claro estas ideas que os quería mostrar aquí. Y yo creo que si os parece bien a los panelistas, podíamos dar paso a las preguntas del público, que seguro que tiene muchas preguntas que haceros. Yo tengo alguna que haceros a los panelistas que habéis hablado, pero vamos primero a darle la voz al público. Así es que cuando queráis. Ya estamos por aquí. Los 5 panelistas. A ver si los espectadores me envían alguna pregunta. ¿Pueden hablar o solo por No, chat? solamente puede ser por texto. Por chat. Sí, por chat. O sea que yo puedo hacer una mientras se anima. Sí, por supuesto. Más que una pregunta, es una petición para Iñaki. Iñaki, necesito urgentemente que compartas con nosotros el enlace de lo que habéis hecho hoy, porque el otro día fui a ver la exposición de forma presencial y, o sea, necesito ver lo que habéis hecho. O sea, pero ya, ¿vale? No te olvides. Déjame que lo busque. Mientras lo encuentro, os comparto, porque lo que hemos lanzado hoy con el Prado es de pago, que es una exposición, una visita virtual Gigapixel a la exposición de pasiones mitológicas, que cuesta 2,5 €, que en realidad es el precio que tiene hoy en día la audioguía del Prado cuando vas físicamente. Entonces, déjame que la busque porque es tan reciente que no tengo el enlace delante, pero os comparto uno que es gratuito, que es la visita a la colección del Mauritshuis de La Haya, que es una preciosidad. Así que la conozco y soy un enamorado. De hecho, La Niña de la Perla, verla en directo es
sobre... te va- ¿no? O sea, te va- es que está muy bien. Vamos. Te va a gustar más cuando sepas que la perla de la joven de la perla es un efecto visual y que en realidad no está dibujada como perla, que son dos Ah, brochazos. Pero que, como bueno, decíamos antes, tu ojo desde una distancia ve una perla perfecta y un colgante, y luego no hay colgante, está flotando en el aire y no es una perla, son un punto de luz y un reflejo. bueno. Es muy alucinante para Mirad, estudiar percepción. hemos recibido Vermeer es lo que tiene. Perdonad, hemos recibido aquí una pregunta del público, es para Carmen San Francisco y dice, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Somos capaces de imitar la naturaleza? Pues mira, en realidad estamos imitando la naturaleza en muchas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en procesos, un ejemplo que ilustra un poco lo que pregunta Margarita. Mira, por ejemplo, en un proyecto asiático, de una manera sencilla lo voy a explicar, un centro comercial tenía un problema y necesitaba una solución, y era que el centro comercial es uno de los ejemplos que utilizo habitualmente, porque mucha gente ya salió por prensa, se sabe, ¿no? Llevaba mucho tiempo que los centros comerciales en Asia tenían el problema de ver, no crecían más porque no tenían la capacidad de gestionar las entradas y las salidas, con lo cual la gente entraba pues por donde le venía bien, por proximidad de su casa, o porque aparcaba mejor y entraban pues por todas las puertas habilitadas en el centro comercial, con lo cual la afluencia del mismo generaba congestión interna. Entonces lo que pasaba es que la gente se atascaba y había muchas tiendas a las cuales no se accedía, por lo tanto había algunas plantas que no se visitaban, y tenemos en cuenta la diferencia entre un centro comercial asiático y uno europeo, tal como lo conocemos, va de que un centro comercial asiático o chino puede ser unas 30 veces más que un español, pero si aquí tenemos unas 120 tiendas, ahí hay centros comerciales que tienen 3.000. Con lo cual ya, si tú tienes un centro comercial con 2.000 tiendas y cada tienda, por ejemplo, tiene 2 vendedoras, pues ya tienes 4.000 personas entrando, cuando en un centro comercial español, por ejemplo, la afluencia de entradas y salidas es de unos 2.000. Si eso multiplicamos tantas entradas y tantas tiendas, estamos hablando de 500.000, ¿no? Pues claro, los ingenieros no sabían cómo hacerlo, y lo primero que se les ocurrió es decir, vale, vamos a ver dónde lo humano tiene ese mismo problema, y pensaron enseguida en los estadios de fútbol, fútbol americano, básquet y demás, donde en un momento hay muchísima afluencia de personas y tiene que entrar y buscar sus sitios, y tiene que pasar en un tiempo muy corto porque la gente no quiere esperar en los pasillos y porque puede generar problemas a la hora de que se atropellen unos a otros por las prisas de que empieza el match, ¿no? Bueno, pues para ir al grano, en el caso asiático, compararon con el tema de fútbol, donde casi uno entra por una puerta que te han asignado con el ticket, y tú a muy pocos metros tienes tu grada donde te vas a sentar, porque de alguna manera ya te condicionan la entrada, ¿no? Esto no funcionaba en un centro comercial, porque tú no tienes un ticket que te dice por dónde entrar. Sin embargo, buscaron una bioinspiración, una imitación total de la naturaleza, con un ejemplo claro que es dónde dentro de la naturaleza está pasando un problema parecido en el cual nosotros nos podemos inspirar. Y utilizaron el de los hormigueros. En los hormigueros también tenemos miles o millones de individuos y no se atascan. ¿Cómo? Porque generan un circuito natural donde los individuos entran por un sitio y salen por el otro. Tanto fue así que el centro comercial generó unos circuitos por donde todo el mundo entraba, varias, no solo una sola entrada, sino por 4 sitios, y generaban un recorrido en el cual además podrían, a nivel de marketing, programar qué es lo que vendes, lo que compras muy barato al principio, aunque no lo necesites, y lo que es más habitual que una persona vaya a buscar a un centro comercial, ¿no? Así sean unas deportivas, o así sea algo de vestir rápido o algo de comida rápida, ¿no? Pues cuando accedes a la parte de comida,
al principio te van a vender cosas que puedes comprar de una manera rápida y compulsiva porque es muy barato y al final vas a acabar en tu menú o en lo que quieras. Asimismo con la ropa o con lo que vayas al centro comercial. Tanto es así como que IKEA es un ejemplo que en España todos los que hemos visitado en algún momento IKEA sabemos que el recorrido en la tienda está preprogramado. Todos entramos por un lado en las tiendas IKEA y salimos, aunque tenemos maneras de escapar, siempre te acaban guiando de nuevo, que tengas un circuito. Entonces, la visita al IKEA suele ser una de las visitas a centros comerciales más rápidas o grandes áreas, porque tenemos que tener claro que un centro comercial y un IKEA puede tener 4 o 5.000 metros cuadrados, o 2.500 o 3.500. Estamos hablando de un centro ya grande y que uno, si va a comprar algo, compra rápido y sin querer estás al final en la zona de comidas, que es donde te quieren desembocar para que acabes gastando lo máximo. Aunque tú no vas a comer, tú te vas a comprar a lo mejor una mesita de escritorio. Ese es un ejemplo de bioinspiración, ¿no? Pero creo que Margarita ha escrito algo más por aquí. Me gustaría preguntar a Gloria. Sí, bueno, hay una pregunta que ha escrito Yolanda Dorado, que es dramaturga, por cierto, y le hace una pregunta a Iñaki, que me gustaría, bueno, me hace una pregunta a mí, pero prefiero contestarla luego, pero aquí le hace una pregunta a Iñaki que a mí me parece muy interesante y que además me hila con algo que yo también le iba a preguntar. Pregunta, ¿te has encontrado muchos reparos en tu trabajo al intentar sustituir la experiencia física del museo por la virtual? Esa es la pregunta que te hace Yolanda. Y yo añado algo. ¿Qué importancia tiene el storytelling en lo que tú haces, Iñaki? Hablando de emociones. De contestarlo junto y rápido. Vale. Pues al principio la pregunta habitualmente era esa, es decir, cuando uno ve que se puede llegar a un nivel en el que ves más cosas de las que ves en la visita física, empieza la competencia y alguien te empieza a preguntar. O sea, es curioso, ¿no? Que en vez de pensar, o qué bien, de repente tengo superpoderes, que hablando de lo que decía Carmen antes, hay veces que el humano, o sea, que la imitación de la naturaleza te permite tener algo más familiar y más agradable. De hecho, lo que hacemos nosotros de coger un trozo y fijarte solo en ese elemento de una obra de arte es un poco en realidad lo que decía Carmen, que es de todo el ruido de una mirada demasiado grande, te centras en un detalle y la gente se siente muy cómoda y disfruta de ver un detalle. Y cuando lo ves en conjunto, lo entiendes mucho mejor. Y de hecho, gente que trabaja con personas con discapacidad cognitiva nos ha dicho que es una muy buena herramienta para hacer eso. My name is Martina Gosling. Perdón, no sé qué pasa. Y al final, cuando ves el conjunto, después de haber visto los trocitos, lo entiendes mejor. Bueno, la cuestión es que, curiosamente, en lugar de decir, pues qué bien, por otra parte, también es una forma de tener superpoderes. Veo más de lo que mi ojo habitualmente podría ver y descubro más y entiendo más. Y hay quien le gusta tener superpoderes, a casi todo el mundo. Pero también hay quien dice, ostras, entonces si tienes superpoderes con una herramienta digital, ¿qué pasa con la experiencia física? Y básicamente lo que se ha demostrado con el tiempo, esto si me lo preguntáis hace 10 años os diría, pues vamos a ver qué pasa. Ahora ya sabemos lo que pasa y es que la gente que ve las obras de arte con superpoderes no es que desprecie la experiencia física, al revés, le apetece luego tener la experiencia física, que es la parte que le falta. Por decirlo de otra manera, es como tener un concierto de cualquier tipo de música y de cualquier grupo, banda, lo que queráis, que os encante. Si lo oyes grabado con una calidad fantástica en un MP3 y lo disfrutas, pues te dan ganas de ir a ver el concierto en directo, porque te aporta la parte social, emocional, que igual la parte grabada no te da, o sí, a veces que la parte grabada te puede hacer saltar de la silla. Y otras veces pasa al revés, que la parte física a la que se le presupone una mejor experiencia, pues puedes tener un concierto con una calidad de audio penosa, con un montón de gente hablando, y muchas veces eso pasa también en los museos, que la gente nos dice, ¡joder, qué bien! He podido estar sola en el museo tranquilamente y verlo todo como me ha dado la gana y el tiempo que he querido y sin gente por delante. Entonces, al final, las dos experiencias, la física y la digital, tienen su gracia, ambas. Y lo interesante es combinar las dos. Una no depende de la otra y no hay ninguna competencia. Es añadirte capacidades el tener las dos. Pero sí que nos lo han preguntado. ¿Qué ha pasado ahora con la pandemia? Básicamente que como no ha quedado otra que tener experiencias digitales,
pues las visitas virtuales de repente han tomado una importancia enorme que no existía hasta ahora. Por eso nosotros ahora estamos en ese momento de intentar transformar lo que son las experiencias digitales en un nivel mucho más alto del que había, que lo que había era un espacio 360 que hacías así y ya está. Llevarlo a un nivel en el que tú interactúas, perdón, a otro nivel, donde puedes descubrir las obras de otra manera, donde puedes ver la pincelada, donde puedes encontrar un secreto. Y lo que decía Gloria, cuando combinas eso con un storytelling que te está contando lo que estás viendo, por lo menos hasta el punto de picarte en la curiosidad, y te habla de la simbología de algo, de un anillo que no entendías, y de repente dices, ostras, la historia que hay aquí, si hay una peli detrás de este anillo en este dedo, y al lado estás viendo una expresión de una cara que tú mismo puedes interpretar y hacerte la idea de otras cosas, pero luego hay otra pequeña historia que te cuentan, se va combinando tu propia experiencia y tus propios conocimientos y tu propia espontaneidad en el momento de lo que te transmite la obra, con pequeñas historias que te van descubriendo cosas. Y al final lo que quieres es saber más. Y al final tú mismo podrías contar historias. Incluso podrías hacer el ejercicio que ha hecho Gloria, de inventarte tú una historia de qué es lo que está pasando en esa escena que estoy viendo. Porque tienes una base ya que te da, y de repente te das cuenta que una obra de arte, que habitualmente en una visita a un museo dura entre 3 y 5 segundos, y no es broma, pensadlo bien, habitualmente es la media, luego hay quien se queda en una obra un buen rato, y quien medita, y quien se eleva, pero lo normal es tener el formato check, 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 check de he visto la Mona Lisa, he visto la de al lado y he visto la otra, y si acaso quedarte un rato mirando en aquella que te transmite algo visualmente o emocionalmente de primeras. Pero cuando tienes toda esa carga que hay detrás de conocimiento, de experiencias, de emoción, entonces te puedes tirar con una sola obra de arte un montón de tiempo y no es nada aburrido, es súper divertido. Ese es el cambio realmente. Gloria, por terminar, una vez hablando en una presentación que hicimos con Antonio López, él que es absolutamente antitecnología, lo que él llama tecnología, porque luego en la tecnología que utiliza para hacer las obras que hace hiperrealistas es tecnología, pero él no lo considera tecnología, eso pasa en toda la historia, ¿no? Desde aquí para adelante es tecnología, de aquí para atrás es lo normal. Pues eso, el teléfono no es tecnología, los ordenadores sí. Ahora, y cada vez, ahora realidad virtual es tecnología, los ordenadores son normales y así, pim, pim, pim. Pues él decía que a él no le gustaba eso, que él cuando iba a un museo lo que le gustaba era disfrutar de lo que en ese momento él veía, que también está muy bien, y que luego además lo que hacía, yo le pregunté, ¿y qué haces cuando vas a un museo que no es del tipo de pintura que tú controlas y donde tú no tienes los conocimientos para interpretar y sabes que te falta mucho mundo que te estás perdiendo? Y él contestó, pues cojo a mi amigo fulanito, que es experto en ese tipo de arte, y me lo llevo del brazo y me va contando todo. Entonces yo le dije, pues para los que no tenemos la suerte de tener a tu amigo fulanito su teléfono en el móvil y llamarle, hemos creado este tipo de cosas que te puedan acompañar y te puedan hacer subir un nivel en la experiencia. Muy interesante. Ahora que traéis esto de Antonio López, y aprovecho también para contestarle a Yolanda, fíjate, hace no mucho hicimos un proyecto de un evento inmersivo para Mastercard. Les presentamos un proyecto porque tenían esta tarjeta business que decían que todo aquello que no se puede comprar, ¿no? Todas aquellas experiencias que no se pueden comprar, ¿no? Decía eso un poco tal. Entonces lo que les ofrecimos en el evento inmersivo era que sus clientes VIP, ¿no? Llegaban al lugar en el que hacíamos esta especie de, bueno, hacíamos un evento inmersivo con performance y tal. Y entonces les llevábamos tomates, o sea, matas de tomates que habíamos traído de un amigo que tenía una huerta. Entonces la gente entraba y iba cogiendo los tomates, los tocaba, los olía, los saboreaba y luego hacíamos una cata de tomates, por supuesto, en el desayuno de todas estas señoras y señores, ¿no?, que estaban ahí en este lugar. Y una de las cosas que hacíamos en el evento inmersivo es que proyectábamos imágenes de la película El sol del membrillo, ¿sí?, que es sobre la obra de Antonio López, justamente. Entonces es una película en la que se ve a Antonio López dibujando un membrillo.
Y entonces toda la película va pues de la luz, ¿no? De ese membrillo cómo va cambiando, desde la primavera, el verano y el otoño, ¿no? Y cómo todos van hablando de ese cuadro, ¿no? Entonces queríamos proyectar estas imágenes y hacerle salir a todos los que asistían allí al sol del membrillo, ¿no? Al sol de ese otoño, ¿no? Con membrillos, y luego cataban membrillo y estas cosas, ¿no? Pregunta Yolanda que por qué. Durante mucho tiempo, y pienso que ya se está acabando, se ha hecho una división en el conocimiento. Es decir, estaban las materias que se consideraban científicas, las materias que se consideraban, bueno, os acordáis, ¿no? De letras, de ciencias, no sé qué. Cuando realmente están absoluta y totalmente unidas. Cuando, como tú muy bien decías, Iñaki, el cuadro que pinta Antonio López, claro que está lleno de tecnología. De hecho, los grandes neurobiólogos que hablan de las emociones, hablan de que la emoción es la parte tecnológica del ser humano. Tiene que ver con nuestro sistema de creencias, con lo que se llaman los memes, que seguro que Carmen sabe mucho más de esto que yo, ¿no? Con toda esa información biológica, genética que tenemos todos, ¿no? No son solamente los genes, sino también los memes, toda esa información cultural, social, etc. Y muchos de ellos, los neurobiólogos, dicen que esos son justamente, estas creencias, ¿no? Forman parte de la parte tecnológica del ser humano. Es muy interesante porque el futuro en el que estamos trabajando es una mezcla de varias disciplinas y siempre se habla al final del arte, pero no es de las primeras, ¿no? Hablan de la metodología STEAM, de la metodología no sé qué, y el arte está como siempre en un segundo lugar. Y me parece que no, que debería pasar a primer lugar, porque ahora mismo son exactamente las habilidades que estamos necesitando. Nosotros hemos tenido, Julián se dedica al tema de los datos, a la Big Data, y hemos tenido la oportunidad, últimamente él ha tenido la oportunidad de trabajar con ingenieros de datos. Y una de las cosas que me comentaba Julián era que sabía muchísimo de ingeniería de datos, pero tenían un problema de imaginación y de creatividad. Y era porque en su formación no estaban recibiendo toda esa información, que es necesaria también, ¿no? Gloria, Sí, ¿me perdón. permites algo? El decir Claro, a lo que por tú supuesto, estás diciendo. Sí, bueno, la pregunta que decía Yolanda también, ¿por qué en la educación tenemos esa segmentación, esa separación absurda de ciencias y letras? La verdad es que llevamos años diciendo esto y entonces nos preguntamos, ¿por qué, sin embargo, los niños llegan a tener 16 años y tienen que decidir? Que siempre me ha parecido un error. Y la única explicación que he encontrado es porque estamos educando a los adolescentes para un mundo industrial que ya no existe. Ese es el gran problema. En el mundo industrial ese que hipotéticamente se enseña en las escuelas, pues claro, en ese mundo el arte es como una flor en el ojal. No saben lo que hacer, cuando en realidad la educación debe de evolucionar y debe evolucionar en este sentido. Hay que pasar a lo que se llama la educación maker. No es ya dar un temario. El temario pueden verlo en internet con profesores a través de lo que ha contado Mariano, pero la experiencia de trabajar en equipo, la experiencia de hacer laboratorios, la cultura maker, que significa no me digas cómo se hace algo, sino que vente conmigo y hagámoslo juntos. Eso es lo que hace falta en la educación. Nada más. Voy a A mí me aprovechar. gustaría hacer una pregunta a Carmen, perdona Iñaki, ahora enseguida te No damos. aprovecho. Porque Carmen, que está hablando de todas estas cosas, ella es una mujer que viene del mundo del cine. O sea, que es que Carmen viene del mundo del arte también, ¿no? Y a mí me gustaría que nos dijera, ¿no? Cómo
cómo ha sido eso. Ella es una científica porque ella ha trabajado siempre en este mundo, pero siempre ha estado con el mundo del arte, diríamos, de la mano, de la otra mano. En una mano el mundo de la ciencia, en otro lado el mundo del arte. Yo no conozco a mucha gente así. Así es que me gustaría preguntarle cómo ha sido esa experiencia. A ver, el micro. Bueno, No te oímos, Carmen. ahora. Sí, se oye. Bueno, muchísimas gracias. En realidad lo mío ha sido casi por una casualidad, ¿no? Realmente el mundo del cine entré porque realmente yo estaba estudiando, se iba hacia la dirección y administración de empresas, por lo cual de alguna manera me tocaba gestionar grandes equipos o empresas, y una amiga me ofreció organizar al final, participar en la producción primero de publicidad y luego de cine, porque al final viene a ser lo mismo, ¿no? Significa organizar equipos creativos de una u otra manera, en unos para poder llegar a hacer productos y en el otro para producir entretenimiento, ¿no? Con lo cual en mi caso sí que es compatible, aunque parezca que no, pero lo que yo hago, o sea, el que es mi trabajo dentro del audiovisual tiene que ver con, dijéramos, formar el proyecto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy jugando un poco contestándole a Julián y dándole la razón, es el tipo de estudio en el que estamos, el que recibimos ahora mismo en la educación reglada, tiene que ver mucho con el almacenamiento de información, que muchas veces viene de 20 años atrás. Algún pensador científico y demás que nos describe un concepto o una fórmula matemática que es más fácil de aplicar porque eso tiene consistencia a día de hoy, pero a lo mejor una descripción tecnológica que 20 años después es obsoleta o ya no le vamos a dar uso, ¿no? Porque estamos en un momento digital donde no estamos, o sea, nos sacamos las carreras pensando en almacenar y aprobar, pero no tenemos experiencia. Entonces, en el mundo de la creatividad, que es donde ahí teníamos el punto fuerte, es lo que nosotros aplicamos. O sea, en la creatividad a mí me servía en mis empresas porque tengo una productora de cine y una empresa de maquinaria de cine también, pero básicamente una productora de contenidos visuales, cines documentales y demás. Básicamente somos una factoría de creativos, pero a la hora de organizar empresas y sobre todo tecnología o dirigir equipos de investigación, lo que estoy dirigiendo son equipos de creativos que en vez de entretener buscan soluciones a otro nivel. Por eso para mí es compatible, ¿no? No sería compatible, o en mi caso no soy actriz, con lo cual formo parte del proceso creativo que lleva adelante la obra, aunque luego no soy un artista, ¿no? Por lo menos considero que la creatividad tiene un reconocimiento artístico menor, como muy bien decía Julián y decías tú, ¿no? La creatividad en estos momentos parece como el extra si te sobra tiempo. Tú te aprendes lo que tengas que aprobar o las fórmulas internas relacionales que tiene tal compañía para si tienes que entrar, no vamos a decir nombres, en tal empresa o en tal otra empresa, la dinámica interna, qué es lo que vamos a vender o qué es lo que vamos a desarrollar, y te dedicas al pie de la letra a cumplir con las expectativas. Pero muy poquito te dejan ser creativo, a no ser que formes parte del equipo creativo concreto, ¿no? Sin embargo, mi juego tiene que ver mucho con eso. Yo en realidad lo que pongo en marcha son equipos creativos en las dos bandas, tanto en la de ingeniería, cuando digo ingeniería, de equipos de investigadores, que al final lo que están haciendo es imaginar un futuro no existente, cuando están intentando inventar algo, están intentando inventarse algo que todavía no existe, así sea en una solución médica o en una solución tecnológica. Y también cuando hablamos de entretenimiento volvemos a lo mismo, ¿no? A imaginarnos mundos no existentes, ¿no? Para mí ha sido fácil porque hay una coincidencia no a la vista, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y en realidad me haces sentirme mucho menos bicho raro, ¿no? Con esto, pero bueno, muchísimas gracias. Iñaki, ¿qué ibas a decir? No, perdona, es que me ha venido a la cabeza según os estaba oyendo hablar y no me aguanto sin compartirlo, que es en la respuesta a lo que decía Yolanda, ¿no?
por qué pasa eso en la educación y en general hay dos cosas. Uno es que la gente o la época en la que se crearon los planes de estudio, los sistemas de estudio, el concepto de estudio que todavía arrastramos hoy, aparte de lo que ha dicho Julián, es como la versión del cuento de los 3 cerditos de Disney, ¿vale? Donde, atentos, los 2 cerditos que lo hacen mal, uno es flautista y el otro violinista. No es un mensaje porque sí, es un mensaje muy claro y muy evidente. Y el bueno, al que hay que admirar, es el que pone ladrillos y construye casas de ladrillo. Atentos al mensaje, sobre todo en España. Entonces, no es broma. Empezad a coger cuentos infantiles y empezad a mirar cómo siempre la cigarra, que es la vaga, está tocando el violín o cantando. Siempre la gente que está dedicándose a las artes es un desperdicio. Y quien produce, y sobre todo ladrillo, es quien merece la pena. Pues ahora combinemos eso con que hasta hace muy poquito, justo lo que decías, Gloria, de estas habilidades nuevas que había que desarrollar, yo creo que todo ha ido tan rápido que ahora mismo ya no hace falta que nuestros hijos aprendan esas habilidades para transmitir mejor, ser más felices, ser más creativos, pensar de otra manera, sacar nuevas soluciones. Lo veo ya desde un punto de vista de estar previsto, o sea, prevenir el peligro. Es decir, ahora mismo, en Madrid que estamos en campaña electoral, perdón que toque el tema y no voy a mencionar a nadie, pero ahora mismo ya no se debate casi en ningún lugar de propuestas, de realidades, de cifras, de experiencias, de resultados. Es puramente emocional todo lo que te sueltan. Entonces, o estás preparado con ciertas habilidades para entender la que te están intentando colar en un montón de ámbitos de la vida, desde el planteamiento que tienen hoy en día los youtubers y los streamers en lo que te están contando y cómo te lo están contando, igual que los programas de televisión hace mucho tiempo, hasta las propuestas políticas, o tienes una capacidad de analizar qué es lo que está ocurriendo, cómo te lo están diciendo, o te las cuelan una detrás de otra. Y cuando te quieres dar cuenta de que te la han liado, ya es tarde. Entonces, ya no creo que solamente necesitamos esas habilidades, como bien decís, totalmente combinadas unas con otras. Solo existe esa división en las cabezas de cierta gente con problemas que igual entendían lo que decía Gloria, que era muy femenino tener sentimientos, pero que un hombre no se podía permitir eso, o que ser creativo igual le llevaba a construir casas de paja que se le caen cuando le sopla el lobo. Entonces lo que hay que hacer es dedicarse a otras cosas más serias, ¿no? Ya no es por eso, ya es porque si no tenemos esas habilidades no vamos a entender lo que está pasando y vamos a tener luego unos problemas graves para saber por qué ocurren ciertas cosas, cuando con otros ojos son muy evidentes. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este seminario que la verdad es que ha sido fascinante y me gustaría agradecer muchísimo, muchísimo su participación a Iñaki Arredondo. Mil gracias, Iñaki. Mariano de Abajo, muchísimas gracias. Carmen San Francisco, un placer tenerte aquí. Julián González, que es socio y cofundador del observatorio. Todos estos panelistas que tenemos, nos gustaría mucho, a ver si les seducimos, que formaran parte de la colección Study Books que queremos sacar desde el Observatorio del Futuro. Queremos convencerles para que escriban ebooks y que todos podáis disfrutar de todas estas cosas. A las espectadoras y espectadores del seminario, mil gracias por estar aquí, todas y todos. La verdad es que hay muchas amigas y amigos que están aquí compartiendo este rato con todos nosotros. Y si hemos logrado emocionaros, aunque sea un poquito, es que el mundo virtual también puede disfrutar de las emociones. Muchísimas gracias y a emocionarnos todos esta noche por ahí. Hasta luego, Muchas gracias, Gloria, por Hasta invitarnos. luego. Gracias Hasta a todos. luego. Hasta luego a todos. Gracias. Chao, chao.